finalmente quedó valorada en algo más de 2 billones de pesos la participación que tiene EPM en Tigo Une. Usted se acuerda, Felipe, en los años 90, cuando arrancó la telefonía celular, antes de Tigo, antes de Une, la participación era en una firma, creo que amarilla, que tenía el loguito amarillo. ¿Hola? ¿Hola? No. Orbitel se llama. Orbitel. Yo creo que era Orbitel, sí. Y entonces Orbitel termina mutando en lo que hoy es Tigo. Y eso es de lo que va a salir EPM, y eso es lo que vale 2 billones de pesos, que fue el precio en el cual tasaron este proceso que está arrancando para vender las acciones. Así que se va a mover muy intensamente el mercado de telecomunicaciones. Héctor Santamaría. Pues Néstor, ya casi se cumple un año de cuando 16 de los 21 concejales de Medellín aprobaron iniciar esa historia, la enajenación de las acciones que tiene EPM en Tigo Une. Ahora la Junta de la compañía le da luz verde a la venta de las acciones cuando se conoce el precio de las acciones como socio mayoritario de esta empresa de telecomunicaciones. Tendrá como un precio mínimo de 418.741 cada una de ellas, que son más de 5 millones de acciones, por encima de lo esperado, porque en los libros, en la totalidad de acciones, se calculaban más o menos entre 1,6 y 1,8 billones de pesos. La valoración la hicieron parte de entidades y empresas tanto nacionales como internacionales. Al respecto, el presidente de la Junta, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Este ha sido un proceso absolutamente transparente con las firmas que ya hemos mencionado acá y liderado desde empresas públicas de Medellín. Y algo más importante todavía, para dejar claridad, EPM es y seguirá siendo 100% público. EPM avanzará ahora, Néstor, con la inscripción temporal de las acciones en la venta de Registro Nacional de Emisores y Valores y posteriormente saldrán al mercado en una primera etapa en el último trimestre de este año. Estas se ofrecerán a trabajadores activos y pensionados de EPM, asociaciones de empleados o ex empleados, sindicatos, fondos de empleados, además fondos de cesantías y pensiones y entidades cooperativas, Néstor. Orbitel, Felipe, fue en el año 94 cuando llega la telefonía celular a Colombia, produce la marca de Orbitel, que era Hola, después todo eso termina mutando en lo que es hoy, que es Tigo Une, EPM Tigo Une, que es lo que van a deshacer, que es lo que van a vender, y allí la valoración. El doctor John Maya es el gerente de Empresas Públicas de Medellín. Doctor Maya, buenos días. Buenos días, Néstor, a usted y a toda la mesa de trabajo y todos sus oyentes. Ustedes ya tienen un acuerdo con Tigo. ¿Tigo les va a comprar a ustedes la participación de EPM en la marca? En Millicom, perdón, ¿en Tigo? No, Néstor, eso como lo acabas de mencionar, este es un proceso. Si bien es cierto, desde agosto del 24 el Consejo de Medellín aprobó la enajenación de las acciones, sigue un proceso. En esta que acabamos de terminar ayer con Junta Directiva es una segunda etapa que era la valoración de la acción para poder tener una idea muy clara de cuánto vale la empresa, y ya sigue todo el proceso después del Registro Nacional de Emisiones y Valores de las acciones, sigue todo el proceso de la Ley 226. Y en ese proceso de la Ley 226 primero es el sector solidario, cooperativas, empleados, ex empleados, fondos de pensiones. Si eso no se da en esa etapa, sigue todo el público en general, se saca todo el público. Si eso no se vende en esa etapa, ya entra a regir el derecho preferente que tiene el socio, en este caso Tigo. Y si eso no se da, ya con otro elemento que tenemos de la protección del patrimonio, saldríamos a vender el 100% de las acciones, no solamente lo de EPM, sino lo de Tigo. Ese es como todo el proceso que se sigue dentro de la enajenación. Entonces, el punto importante, lo que se hizo ayer es definir el valor de la compañía. Me imagino que lo natural es que el socio, el grande que es Millicom, le compre a EPM, ¿no? Sí, esa sería pues como la lógica, y eso tiene también su razón de ser. Ya conoce el negocio, está metido y conoce todo el mercado, y adicionalmente este negocio de las telecomunicaciones es un negocio, una industria muy intensiva en capital, y ahí se necesitan grandes jugadores que tengan como todo el conocimiento del mercado y que puedan invertir esos capitales que son muy recurrentes, porque aquí, como vemos, cambiamos relativamente rápido. En ese relativo es el tiempo, 5 o 6 años de 3G, 4G, 5G, y eso cada vez que se hace esta tecnología van avanzando, necesitan unas grandes erogaciones, y por eso es que estos grandes jugadores son los que están en el mercado
en la industria de las telecomunicaciones. Sí, doctor Maya, ¿de dónde la valoración que me pareció un poquito alta, pero pues digo, es simplemente porque yo supuse que iban a estar más cerca del valor en libros? ¿De dónde sale lo de 2.1 billones de pesos, que son casi 500 millones de dólares? Sí, Néstor, eso se hizo un proceso con una firma llamada BGT Pactual, y ellos tendrían pues unos asesores, Alma Solo, Gómez Pinzón en lo legal, en lo tributario, y pedimos adicionalmente a ese estudio que hizo BTG Pactual una first opinion, o sea, una opinión de un tercero, de un independiente, que nos valorara, que nos ratificara que todo ese proceso se hizo como debe ser, con toda la información, con todos los parámetros necesarios, y esa banca de inversión fue GB Finance. Ellos hicieron también ese proceso y ya, como le digo, ayer se lo presentaron a la Junta Directiva y tomamos la decisión de definir el valor de la empresa. Entonces, ese es un proceso que después de esa aprobación del Consejo llevamos casi un año, vamos a ajustar un año en toda esa valoración, con toda la metodología que implica este tipo de negocios y con algo que es muy, pues que hay que tener muy en cuenta. El negocio de las telecomunicaciones tiene unos parámetros, unos factores que no se presentan en otras industrias. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta en esa valoración. Adicionalmente, el desempeño de la empresa en el último año ha sido muy bueno, caso contrario que veníamos en años anteriores sin generar utilidades. En el año 2024 ya generó utilidades con unas condiciones, como le digo, ya de otra empresa muy distinta. Y en esa valoración, doctor Maya, casi $500 millones de pesos por encima de lo que estaba en libros, pues además de todo lo que usted nos está hablando de la parte financiera, de los activos, de los pasivos, de los ingresos, en fin, los márgenes de ganancia, está también algo que se llama el riesgo país, la situación de la economía colombiana y cómo se está viendo también el entorno regulatorio. ¿Es que ustedes acaso son así de positivos y sus bancas de inversión sobre el futuro del país como para que les arroje un valor total por la parte de ustedes en Millicom, que es $500 millones de pesos superior en Tigo, perdón? Pero más que riesgo país, es una valoración de la empresa como empresa. Obviamente que esos factores se tendrán en cuenta y más desde el inversionista, pero como le digo, ya es una empresa que está posicionada aquí, que conoce el mercado, que conoce las condiciones en que está Colombia. Entonces, para ellos, pues obviamente también tendrá una incidencia y poder tener un factor de ponderación en ese aspecto, pero es empresas que ya están posicionadas en Colombia y que saben cómo hay que manejar esta industria. Y como esté el país, siempre vamos a necesitar telecomunicaciones, siempre vamos a tener que tener los móviles, a tener la telefonía, la internet, las conexiones, que eso es fundamental para cualquier país, independiente de la situación en que esté. Entonces el negocio también valora esto, pero lo conocen obviamente para seguir actuando dentro de Colombia. Doctor Maya, hace un año, exactamente julio del año 2024, Millicom lanzó esta mega oferta, por un lado para quedarse con la parte que no controla de Tigo y por el otro lado para quedarse con el 100% de Movistar, para después fusionar, integrar a las dos compañías. Y en ese momento Millicom le anunció a los mercados lo siguiente: vamos a invertir $1.000 millones en estas dos operaciones, $1.000 millones. Y por cálculos de servilleta que uno puede inferir de esa información, se iban a asignar unos $400 millones aproximadamente a comprar esta parte que tienen ustedes EPM en Tigo, $400 millones. Con esta valoración, esa cifra da un poco más de $500 millones, $520 millones. Es decir, es un valor superior al que en ese momento, hace un año, estaba dispuesto Millicom a pagar por esta parte de Tigo. ¿Hay alguna pista de Millicom? ¿Ustedes han conversado con ellos como para inferir que les van a aumentar la oferta, que están dispuestos a no pagar 400, sino más de $500 millones por esta participación? No, nosotros no hemos tenido, pues, desde ese punto de vista, ninguna conversación con Millicom. Nosotros hicimos esta valoración independiente, eso es lo que nos da, y ese es el valor que nosotros, de acuerdo a este estudio que nos presentan, que lo miramos, lo estudiamos y estamos de acuerdo, pues esa valoración es la que se tiene. Ya tomará la decisión Millicom en términos a lo que vos planteas, si entre 400.000 o 500.000 hacen esa inversión, pero eso es lo que está dando la empresa. Y como te digo, tiene una incidencia muy importante
los resultados de los últimos años, del último año específicamente del 2024, en los cuales ya empieza o se repartieron dividendos, se dio utilidades, y eso ha generado que la empresa hoy tenga otra situación muy distinta a los últimos 4 años en los cuales era muy difícil la situación. Entonces, hoy esa valoración se tiene en cuenta y eso es lo que nos da pues como ese valor de la empresa. Y se lo pregunto, doctor Maya, porque sí, ustedes por ley tienen que surtir unos procesos con empleados, cooperativas y demás, pero no, pues no tienen 500 millones de dólares seguramente para quedarse con la parte de Tigo que tienen ustedes, y seguramente van a terminar negociando con Millicom, y por eso la pregunta es adelantándonos un poco a ese proceso. Si Millicom llega y pone sobre la mesa 400 millones de dólares, como lo dijo hace un año, y ustedes tienen valorada esta participación en 520 millones de dólares, ¿ahí qué pasa? ¿Ustedes estarían dispuestos a bajarse un poquitico o esta es la cifra definitiva? No, esa es la cifra definitiva. Nosotros sí, ese es el valor que tenemos, eso es lo que fue aprobado ayer por la Junta Directiva. Si eso no, pues no están de acuerdo, no lo compran en ese precio, en lo que estamos estableciendo, pues no se hace el negocio. No se hace, perdóneme, no se hace el negocio con ellos y vendrían las otras etapas, ¿no? Y vendrían las otras etapas, obviamente, en ese proceso de ley 226, en las cuales, si surtida todas esas etapas, la final es, no nos pusimos de acuerdo, salimos con la protección del patrimonio público, salimos a vender el 100% de la empresa, no solamente EPM en su participación del 50% más una acción, sino también lo que tiene Millicom en este momento. Doctor Maya, una última pregunta. ¿Esta decisión marca el fin de la participación de EPM en el sector de telecomunicaciones? ¿Se contempla reinvertir en nuevas tecnologías o alianzas? En telecomunicaciones sí, nosotros desde hace días habíamos tomado la decisión porque ese no es las inversiones estratégicas para EPM. Nosotros, como ustedes bien saben, en los negocios de generación, pues energía, aguas, gas, valorización y recolección de residuos, todos estos negocios para nosotros son prioritarios. Las telecomunicaciones, como te decía ahorita, son negocios que cambian muy rápidamente, muy intensivos, y capital y todos esos recursos que son cuantiosos. Nosotros en los otros renglones que tenemos dentro de la empresa, como es energía y agua potable, que para nosotros es tan importante tener cobertura en el 100% de la población, esos recursos los utilizaríamos ahí. Pero aquí hay que recalcar, y es muy importante, que esos recursos, si se vende la participación, eso es para un fondo de EPM, los cuales ya tienen unas destinaciones específicas que implicaría también de alguna manera tener en cuenta el Internet para estas zonas que hoy no llegan los operadores, para los colegios, para los centros de salud, todo este tipo de cosas ya lo tenemos claro de que podemos invertir estos recursos. Desde hace rato, por eso había sido objeto de tantas pujas políticas allí en Medellín. Doctor Maya, gracias por acompañarnos esta mañana, muy amable. A ustedes, Néstor, que están muy bien. Señor Feliz Día, es el gerente de EPM. Felipe, si le suena la flauta a los señores de Millicom, se está creando de a poquitos un nuevo competidor en el mundo de comunicaciones. Digo pero grande, nuevo, ¿no? Porque era minoritario. Millicom se queda, si llegan a comprarle a EPM, con el 51% de Tigo más, es decir, con mayoría absoluta. Se quedaría, porque también tiene oferta, con Telefónica, porque tiene oferta por el 66% de Telefónica y preacuerdo ya con la gente de Telefónica, que es Movistar Colombia. Y adicionalmente, ya el gobierno dijo que sí a la oferta para comprar el 32% que tiene en Coltel, en Colombiatel. Lo cual quiere decir... Crónica de un dúo. Lo cual quiere decir que vamos, me imagino que es lo que usted va a decir, Aurelio. Para un duopolio. Para un duopolio, exactamente. Crónica de un duopolio en una anunciado. Esquina, claro, y en la otra esquina, Millicom en Colombia. Más o menos de a 37, 36% cada uno en el mercado. Entonces, prepárese, porque el duopolio es de lo peor que le puede pasar a los consumidores. Y ahí tiene su cotica el Consejo de Medellín y su cuota bien grandota el presidente Petro, que al entregar el 32,5% que tiene el Ministerio de Hacienda en Movistar, pues le entrega las comunicaciones de Colombia a 2 empresas. Y nosotros
Aurelio, a sufrir los consumidores. Aurelio, como hay empresas grandes en este mundo de tecnología de comunicaciones, que también en la mayoría de países hay 2 o 3 grandes empresas que son las dueñas del mercado de comunicaciones, porque necesitan inversión, porque tienen que colocar antenas, porque pues requieren de plata, y los que tienen plata se alimentan de los propios negocios. Así que no creo que esto necesariamente perjudique a los usuarios, no creo que esto implique un incremento en costos, pero lo que significa es que le entra caja al gobierno que le hace tanta falta. Entonces no me parece que este tema, ojalá logren concretar el negocio. Le va a entrar plata al gobierno, le va a entrar plata a EPM y le va a entrar plata a Telefónica de España. Néstor, en este momento, Héctor, en este momento la Superintendencia de Industria y Comercio también está analizando la integración, la fusión entre Tigo y Movistar. Y dentro de los argumentos, Aurelio, dentro de los argumentos que expusieron quienes se quieren integrar, sí, y están buscando el visto bueno de la Superintendencia de Industria y Comercio, es que integradas le pueden hacer más cosquillas a Claro que trabajando por separado, que nace un monstruo que sí puede competir de tú a tú con el otro monstruo del mercado y que de esa forma se podría beneficiar más el consumidor. Es la teoría que tienen ellos. Es que es duopolio o monopolio, Víctor. Y entonces pues nos quejamos de que haya un duopolio, pero la verdad es que hoy estamos caminando hacia un monopolio, porque la empresa Claro, que hoy tiene una posición dominante, que no sé si ha sido reconocida así legalmente y formalmente o no, pero la verdad es que tiene una posición dominante. No, hay declarada en el mercado. Hay declarada posición dominante, tienes razón. Claro, entonces si está en una posición dominante, la verdad es que cada vez más está ganando mercado, entre otras cosas porque los servicios de las otras empresas, el servicio de Movistar, por ejemplo, hay que decirlo, se ha deteriorado profundamente en los últimos tiempos, y hay un montón de lugares donde no tiene cobertura, etcétera. Entonces la gente termina pasándose a Claro por fuerza de las circunstancias. Claro. ¿Usted tiene Movistar? Yo tengo Movistar, pero ya voy a tener Claro, porque cuando viajo, por ejemplo, cuando fui a Puerto Rico Meta hace pocos días, no había cobertura de Movistar, sino que entraba Claro. Cuando fui a Orito hace algún tiempo, lo mismo. Es decir, hay muchas limitaciones. Y en cambio, Claro llega a todos esos lugares de lo que llaman la Colombia profunda. Y eso es lo que dicen ellos, claro, Alberto. Yo estoy exactamente integradas queda una mega empresa que puede ofrecer casi que el mismo servicio de Claro. Esto es un sector que tiene carreteras 4G, 5G, ahora, vamos para solo la hay 6G, solo hay una opción adicional, requiere de inversión. Pero esa a ustedes no les gusta, y es que el Estado se meta. Que fue un poco, digamos, cuando el presidente Petro hace unos días dijo que no hay Estado que tenga miles de millones de dólares para sacar Telecom aquí, para competir con estas multinacionales. Pero es la única opción, digamos, hacen unos muy ricos en el mundo que terminan quedándose con la totalidad del mercado, así sea repartido entre dos, o el Estado, porque entre otras cosas ahí sí la intervención del Estado se justifica, o el Estado se mete para poder regular de alguna manera la circunstancia, o al menos se mete para conseguir que las empresas que adquieren esa posición dominante pues hagan, por ejemplo, disminuyan la brecha digital en Colombia. Estamos de acuerdo en que el servicio de telefonía, Felipe, hoy en Colombia es bueno. Hay una empresa que funciona un poquito mejor que la otra, pero ahí estamos, nos va bien. No es lo mejor, pero sale bien. No, hay una brecha digital gigante. No es cierto que sea bueno. Hay un montón de gente que no tiene acceso sobre a Internet, todo en la parte rural. Eso es otra cosa, que es a donde debe llegar la mano del Estado. Pero lo que le iba a decir es, ¿usted se imagina al Estado destinando aquí, sacando cuánto? 2.000, 3.000 millones de dólares, haciendo una reforma tributaria para reemplazar a los señores del sector privado por el prurito de que no me gusta que los privados ganen plata? Pues no es por el prurito, pero no es por el prurito, Néstor. Pero es que el Estado es muy ineficiente, Héctor. Pero no es cierto, el Estado no es necesariamente ineficiente. Ahí no hay verdades de apuño. El Estado es eficiente en unos casos y es ineficiente en otros. En Colombia y en el mundo. ¿En qué casos el Estado colombiano es eficiente, excepto cuando se trata de joder al ciudadano? Yo le menciono, por ejemplo, una empresa que se llama EPM, que ha sido una empresa bastante eficiente. De hace 25 años. Ya salimos del tema de telecomunicaciones porque hay empresas privadas grandes. Lo que tenía el Estado no vale absolutamente nada. ETV, ¿cuánto vale ETV hoy?
No vale pero ni 400.000 millones de pesos en la bolsa de valores, digamos, precio de bolsa de valores. Costar hace 25 años costaba 2.000 o 3.000 millones de dólares. Nunca valió nada. Cuando la iba a vender Peñalosa, que se opusieron, estaba valorada en 4 billones de pesos. Y en estos pocos años, pues imagínese. La verdad es que salió a la venta y nunca nadie la compró. Héctor, el Estado colombiano sacando plata de los impuestos para instalar antenas 5G o 6G o dentro de 10 años 7G. ¿Usted ve al Estado en eso? Pues no sé, Néstor, pero yo lo que sí veo al Estado es entregando servicio de internet y de telefonía móvil, si es que es necesario. Lo puede hacer. Pues en el fondo es la misma comunicación a los lugares donde no se ha podido llegar, porque lo cierto es que llevamos 30 años con la privatización del sector y pues hay unos lugares donde la conexión sigue siendo muy mala. Eso hay que aceptarlo, hay que reconocerlo. Ese es el mismo cuento que ha vendido el presidente Petro sobre el sector. No, eso no es cuento, no, y es cierto. Usted sale, también hay sectores de Bogotá o sale de Cali o sale de Medellín y no encuentra y no hay conexión. En donde no hay grandes clínicas. En Caparrapí no hay una gran clínica. Claro pero es que por eso dice el presidente Petro es que hay que hacer una reforma a la salud. Ya veo para dónde va la cosa. Claro que hay deficiencias en conectividad, eso está clarísimo, sobre todo en áreas rurales. Pero hay un punto que aquí mencionó Héctor de la posición dominante y que yo sí creo que es importante hacerlo. La posición dominante de Claro está declarada hace años. Lo que pasa es que nunca las comisiones reguladoras tomaron las medidas adecuadas para regular esa posición dominante. Y entonces yo por eso no me hago ilusiones cuando ahora aparece el duopolio. Imagínense la CREG qué regulación nos va a meter. Y no se les olvide una cosa, que el duopolio también es el peligro de la colusión. O sea, que se sienten los dos y digan, que se pongan por aquí de acuerdo. nos vamos los dos junticos. Claro, de eso está llena la historia empresarial de Colombia. En segundo les Claro, pero en el mundo, como lo decía Néstor, el sector de las telecomunicaciones es un sector dominado por muy pocos actores. Eso no es que haya 100 personas que presten el servicio de telefonía móvil o de internet en Francia o en los Estados Unidos o en Inglaterra. No. En todas hay 2 o 3 grandes empresas. En todas hay duopolio o algo bastante parecido a un duopolio. Entonces eso no es, digamos, Petro de mala persona inventándose un duopolio para hacerle un favor a unos amigos como insinúa Aurelio, sino que esa es la realidad del mercado de las telecomunicaciones en el mundo. Sí, ahora imagínese un sector de telecomunicaciones tomado, Felipe, por el Estado, por la politiquería. Imagínese un sector de telecomunicaciones que ya pasamos por esa discusión, es que estamos reviviendo unas discusiones por las que ya pasó. Pero es que ya pasamos por ahí con Telecom hace 30 años. Lo de la ETV hoy en día es un desastre. Es decir, ya pasamos por ahí, Néstor. Entonces nos vamos a retroceder 30 años. Aquí un Estado corrupto, perezoso, ladrón, maneje los recursos de qué o qué. Y hay una noticia de última hora en el sector de comunicaciones. La Superintendencia de Industria y Comercio está anunciando sanción contra Movistar por no respetar, padre, lo que usted hace, que es la portabilidad numérica. Es decir, que los usuarios son los dueños del número telefónico y que pueden cambiar de operador de telefonía celular. Nicolás Rojas. Néstor, buenos días. La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a Movistar Colombia con una multa superior a los 3.000 millones de pesos por implementar algo que se llamó el programa Bono de Fidelización Prepago Siempre Conectado, el cual restringía el derecho a los usuarios a la portabilidad numérica. Según la entidad, Movistar creó deudas artificiales por 1.500 pesos por servicios supuestamente prestados, configurando de manera ficticia una causal de mora que impedía el cambio de operador. El programa, implementado entre enero del 2021 y febrero del 2023, consistía en otorgar beneficios mensuales a usuarios prepago activos, los cuales eran condonados si el usuario permanecía en la red. Sin embargo, al intentar cambiarse de operador, esa deuda, por decirlo así, era activada como causal de rechazo. La Superintendencia de Industria y Comercio determinó que esta estrategia violaba los derechos de los usuarios al imponer una barrera injustificada para el ejercicio de su libertad de elección. Estás escuchando Blue Radio.